el campo representa gran parte de la economía que puede ayudar, como lo estuvo haciendo hace tiempo, a la Argentina. Pero una cosa importante que quiero plantear es que, incluso por el interés del campo, necesitamos hacer lo que hizo el campo en otros sectores de la economía. Por ejemplo, Canadá. Canadá es un país que tiene gran parte de la economía en la agroindustria. Y, obviamente con materia prima, pero también con valor agregado en la agroindustria. Pero tiene gran parte de la economía que no depende de la agroindustria. Ciencia aeroespacial, en ciencias de la salud, en nanotecnología. ¿Por qué esto es importante? Porque si no, si en Argentina tenemos el campo que lidera y que es líder internacional y le va bien, y otras áreas que no están tan desarrolladas, en cada crisis le pedimos al campo. Tenemos que ir a un modelo parecido, en mi opinión, de desarrollo al canadiense, donde gran parte de la economía es el campo y lo que exporta el campo en valor agregado, pero parte de la economía no depende del campo. Entonces hay que diversificar más como país la economía. Eso también va a ayudar a que siempre, a que no le pidamos al campo y le ahoguemos más al campo en cada crisis. Yo creo que el problema también del campo, no solo que se lo ahoga con un freno de mano con los impuestos, es que Argentina no tiene un plan de país en otros sectores que generen desarrollo tan pujantes como el campo. Y eso lo complica al campo, porque en cada crisis se le pide al campo. ¿La posición con el acuerdo con el fondo es la misma del bloque? Sí, yo creo que hay que trabajar. Estamos ahora reuniéndonos, trabajando, hay mucho dinamismo, hay mucho diálogo, pero mi postura es que no hay que entrar en default. Sería una responsabilidad que Argentina entre en default, porque esto sería entrar en un terreno desconocido, entrar en el caos, en más pobreza, más desigualdad, más sufrimiento para todos los argentinos. Ahora, también otra postura es que hay que autorizar al gobierno para que se financie, pero los detalles del plan tiene que asumirlos el gobierno. Nosotros somos un frente opositor, no estamos gobernando, pero vamos a ayudar a que el país no entre en default. Hace años que se viene planteando que Argentina produce alimentos para millones de argentinos, pero no llega el alimento ese a la mesa de los argentinos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Porque se viene desde hace mucho tiempo planteando esto. Muy buen punto. También hay un mito, que la Argentina exporta alimentos para 400 millones de personas. Eso no es así. Exportamos alimentos, y muchos, para animales. Una gran posibilidad que tiene el campo, además de la bioeconomía, de la biotecnología, es pasar a generar más alimentos. Ahí es uno de los ejemplos de lo que llamamos la revolución del conocimiento. Si la Argentina empieza con las materias primas a producir más alimentos, tendría una riqueza fenomenal. Es un mito que que generamos alimentos para 400 millones de personas. Exportamos muchos alimentos para animales, pero no para consumo de personas. Si hacemos eso, el campo podría generar muchísimo más ingresos. Y otro concepto que quiero manifestar es, por ejemplo, nosotros somos, la Argentina, uno de los países que más exporta maíz. Y le ganamos a competidores como Brasil o Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no están tan interesados en exportar el grano de maíz, sino los productos derivados del maíz. Yo creo que ese es el camino que tiene que hacer el campo. Ahora, si el país le pone un freno de mano, tampoco le podemos pedir eso al campo. Así que me parece que el campo también necesita estar integrado en un proyecto de nación que hoy no tenemos en la Argentina. Y esto lo relaciono con la pregunta de ella. Hoy discutimos el arreglo con el fondo, pero le quiero decir a todos ustedes y a la sociedad que el arreglo con el fondo no resuelve los problemas estructurales de Argentina. No tenemos plan económico ni tenemos un plan estratégico de país. En ese plan estratégico de país, el campo tiene un rol fundamental, podría generar alimentos para humanos muchísimo más, podría crecer con la biotecnología, con la bioeconomía, pero para eso hay que sacarle el freno de mano. ¿Cómo definís la revolución del conocimiento? Primero que hay que generar un nuevo clima de época. En el 83 yo tenía 14 años. Y los argentinos, la sociedad se cansó de los golpes militares y encaramos la democracia. No la encaró un líder político. La sociedad argentina dijo basta de golpes militares, vamos a vivir la democracia. Yo creo que hoy estamos en una situación similar de fin de ciclo. Se acabaron las prácticas de siempre, las fórmulas de siempre y los mismos de siempre. Estamos en una decadencia de décadas. Y la sociedad dice basta. Por eso también el crecimiento de mucha gente antisistema. ¿Qué hacemos con este clima de época que la sociedad dice basta? Yo creo que hay que hacer algo parecido a lo que fue la democracia, la reconstrucción democrática, pero ahora encarar la modernidad, el desarrollo, el progreso, el siglo XXI. Y eso es un país insertado inteligentemente al mundo,
exportando más valor agregado en todo lo que hacemos, en el campo, en los servicios, en la industria. Para eso necesitamos un pueblo con salud, un pueblo educado, un pueblo nutrido. Para eso necesitamos justicia independiente del poder político. Para eso necesitamos confianza. Para eso necesitamos política de Estado. Todo eso es lo que llamamos revolución del conocimiento. Y esto no puede ser de un partido político, ni de una coalición. Nos tiene que interpelar a todos como fue la reconstrucción democrática. Hablaste de políticas de Estado. No hay políticas de Estado energéticas, no hay políticas de Estado en cuanto a infraestructura. O sea, digo, han cambiado de signo político los gobiernos y pareciera que lo que hizo el anterior estuvo todo mal. ¿Cuándo puede haber una gran mesa de concertación de decir, bueno, en esto vamos a ir en infraestructura, en esto vamos a ir en minería, en esto vamos a ir en producción, por este camino de acá a 30, 40, 50 años? Para eso estamos. Yo sí soy un ciudadano que hace unos meses estaba en su consultorio, por ahora también sigo en mi consultorio, pero menos pacientes que antes, en mis laboratorios, y me cansé de ser espectador de la decadencia de mi país. Como no pienso irme, dije me voy a involucrar. Y para eso estamos, para recorrer la Argentina, para también inspirarlos a ustedes, a los periodistas, que pregunten a los dirigentes sobre ideas, no sobre peleas personales ni estrategias electorales, sino qué país quieren los dirigentes. Estamos acá para lo que vos preguntás, para aportar ideas, para una visión estratégica de país. Siempre hablamos de economía en la Argentina. Cuando yo era chico en Arroyo Dulce, en un pueblo de campo, acá 1 hora y media, 2, me sentaba con mi viejo a ver Tiempo Nuevo, un programa de televisión. Y yo tenía 6 años, 7. Ahora tengo 53, imagínate, hace 40 y pico de años. ¿Saben de qué hablaban los economistas en ese programa? De inflación, de fuga de divisas, del dólar, del valor del dólar, de los tipos de dólar, igual que ahora. El problema económico son síntomas de problemas estructurales económicos. ¿Cuáles son los problemas estructurales económicos? La falta de confianza. No confiamos los argentinos en Argentina, ni los de afuera. La falta de productividad, más valor agregado, la revolución del conocimiento. Y tercero, lo que vos preguntabas, políticas pendulares. Cada gobierno que entra cambia el rumbo. Ningún país se ha desarrollado así. Los países se ponen de acuerdo en un rumbo, en ciertos temas, y van para adelante. El segundo exportador de dólares del mundo en alimentos es Holanda. El primero es Estados Unidos, uno dice el segundo debe ser Rusia, debe ser Brasil, Argentina, India, China, Holanda. Holanda obviamente tiene el puerto de Rotterdam, pero ingresa la mercadería, le pone valor, exporta, tiene confianza, tiene justicia, tiene comercio internacional, tiene marca. Entonces, me parece que... ¿Pero por qué pasa esto en Holanda? Porque hace unas décadas empresarios, sindicalistas, dirigentes políticos se pusieron de acuerdo en que iban a exportar en dólares alimentos. Eso es política de Estado. Acá estamos permanentemente discutiendo los síntomas, desde que yo era chico. Hay un tema que no planteó quizás, y en qué orden lo tendría, que es el tema de la corrupción, el gran dilema, y el gran problema también que produce crisis, que produce hambre, que produce falta de producción, trabas. Muy buen punto. Vivimos en una corrupción sistémica, en donde, Cambalache lo refleja bien, el tango Cambalache, acaba de lo mismo todo. Y incluso no hay sanción social para los corruptos. Por eso, en esta revolución del conocimiento, me faltó incluir algo importante, y te agradezco la pregunta. En todo lo que dije de qué significa la revolución del conocimiento, significa también ejemplaridad en la dirigencia. Necesitamos una revolución ética y moral en la Argentina, porque lo decía cuando explicaba que hay un fin de ciclo, que la sociedad está cansada de la política, que no cree en la política, y hace bien, porque no ha resuelto los problemas de los argentinos. Pero eso se soluciona con más política, no con antipolítica. Por eso yo ingresé a la política, para oxigenar la política. Pero necesitamos una revolución ética y moral, porque no podemos seguir con las prácticas de siempre, ni con las fórmulas de siempre que nos trajeron a esta decadencia. Esta crisis de la guerra que hay en Ucrania y que va a afectar a Europa en varias aristas, ¿puede llegar a ser una oportunidad para los países que producen alimentos? Por supuesto, y hubiese sido una mejor oportunidad si hace años hubiésemos hecho esto que digo yo, sobre todo en la energía. Hoy podríamos autoabastecernos o exportar energía que vamos a tener que importar, que ahora está más cara. Todo esto que estamos hablando, si lo hubiésemos hecho, hoy estaríamos una mejor posibilidad para afrontar el nuevo mundo. Pero igual tenemos oportunidades. Argentina, en un mundo multipolar que se viene, por un lado Estados Unidos, por otro lado China, que son los mayores rivales. ¿Y saben por qué compiten? Compiten por la ciencia y la tecnología. Hoy los países compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Ahí está la verdadera guerra entre China y Estados Unidos.